Bueno, más cositas que contarles. Mañana se presenta en rueda de prensa y se va a proyectar el viernes a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico. Es una de las actividades, se incluye en uno de los eventos de este Congreso 80 años el exilio republicano andaluz. El pasado viernes hacíamos el exterior de la Escuela de Arte y se inauguraba con una exposición que dimos buena cuenta de ella bajo el título Bran, campo de refugiados. Es la historia de represión, sufrimiento y miedo y olvido. Es la historia de un hombre que se llama Jesús Martínez Moreno, minero de la pedanía cuevana de Los Lobos, fue alcalde pedáneo. 2 generaciones han tenido que pasar para que su director, familia directa, es su bisabuelo, está hablando de familia directa, bueno, se atreva a bucear en una historia familiar que se corta en los duros años de la posguerra. Ha habido silencio durante muchísimos años, pero un día se entera un poco de qué va la historia, empieza a tirar del hilo y aparece este documental que ha titulado, bueno, en principio tenía otro título, ¿no? Jesús Martínez Moreno y los 7, de un consejo de guerra a los que fueron sometidos, consejos de guerra de la época, ya se pueden imaginar, pero cambió el título del documental por el nombre de esta pedanía cuevana, que es Los Lobos. Miguel Puertas, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Tú naciste en Cataluña, pero con ascendencia cuevana, Cuevas de Almanzora, ¿no? Sí, sí, mi madre es nacida en Cuevas de Almanzora, sí, sí, o sea que la tierra de mi madre y la mía es de Almería, sí. Esto arranca un día charlando con tu madre, un comentario que te hace, en fin, sí, tu madre hablando un poco de la familia y tal, del pasado, y de ahí empiezas a sacar un poco de información. Sí, fue una conversación casual, que tampoco estábamos hablando de la familia, no sé cómo mi madre de repente suelta de que su abuelo, Jesús Martínez Moreno, había sido alcalde en el 36 en la República y había visto la cárcel, pero continuó con la conversación y a mí eso me hizo parar. Dije, espera un momento, Alma, ¿qué has dicho? Para ella no le dio importancia, era una cosa y tal, y entonces a partir empecé a indagar, que era un tema que durante 80 años había estado completamente silenciado en mi familia, nunca se había hablado. Entonces empiezo a hablar con familiares poco a poco. Yo en ningún momento me planteé, en un principio, hacer un documental. Solamente quería saber cuál era mi pasado familiar, la historia de mi familia, ¿no? Tenía inquietudes, tenía dudas, quería saber cosas, qué había pasado, ¿no? Me parecía un personaje muy relevante como para que yo no supiese que había estado condenado a cadena perpetua. O sea, que poca broma, ¿no? Quiero decir. Y además descubro que uno de sus hijos muere en la batalla del Ebro. Y además también descubro, esto por la familia, pero con retazos de uno de otro, voy componiendo un poquito la familia, descubro que había sido carabinero y que estuvo exiliado, también estuvo en la batalla del Ebro, él cruzó la frontera y estuvo en campos de concentración y estuvo 30 años sin regresar a España. Entonces, con todos estos hechos y acontecimientos, veo algo, ¿no? Un retrato de que veo que hay muchos acontecimientos de la guerra y de la posguerra, de la guerra civil española, que con mi familia se pueden explicar. Entonces, es a partir de ahí donde me planteo hacer un documental. Evidentemente empiezo a investigar, hablo con el Ministerio de Interior, instituciones penitenciarias, consigo el Consejo de Guerra, que si realmente lo lees era una pantomima porque no había nada, y veo que eso se titula Jesús Martínez Moreno y 7 más, que por eso era el principio, era el título, pero después decidí cambiarlo por Los Lobos porque es el nombre de la pedanía y por el tema, por todo lo que implica, y porque además el proceso creativo ha sido así, o sea, empezó casi de una conversación con mi madre de forma casual y ha ido creciendo, o sea, es más, tuve que venir 2 veces a Los Lobos a entrevistar a la familia, a la pedanía, porque, claro, ¿qué pasa? Que no estaba previsto el documental como tal, entonces, claro, como por desgracia la gente es muy mayor, la que sabe las historias de qué ocurrió, entonces dije, o voy ahora o no puedo esperar. Y bajé en julio, agosto del año pasado, y claro, estuve unos 5 o 6 días entrevistando, pero ¿qué pasó? Que claro, cuando iba entrevistando gente, iba viendo que iban haciendo detalles que claro, yo no sabía. Entonces tuve que hacer otro segundo viaje para las repreguntas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, y fue creciendo, el proyecto fue de menos a más, y fui descubriendo cosas que ni yo mismo pensé nunca que iba a descubrir, como por ejemplo, qué les pasaba en las cárceles, cómo los maltrataban, ¿no? Por ejemplo, he podido reconstruir cómo fue el día que se los llevaron, quién fue a buscarlos a mi bisabuelo, quién fue a buscarlos al Cortijo, quién estaba en la Plaza del Pueblo riéndose los caciques. Sabemos hasta quién estaba en la Plaza del Pueblo riéndose de ellos mientras los estaban cargando. Joder. O sea, he podido reconstruir todo. Además, de casualidad, en un cajón abandonado del Chacho José, que es el hijo, que es mi tío abuelo, que es el hijo del tío Jesús, que le llaman, él, sin darle mayor importancia, en el año 67, unos pocos meses de morir el protagonista, le graban, claro, no son periodistas y tal, pero le graban unas conversaciones a él. Sí. Le traen un magnetofón de Francia y le graban. Claro, no eran periodistas, entonces no hay una entrevista al uso que podemos entender, pero sí que el protagonista, Jesús Martínez Moreno, habla de todo, de quién los denunció,
cómo es la vida de la cárcel, por qué lo eligieron al alcalde, lo explica todo. Ese tipo de testimonios son casi inéditos a estas alturas de la película. Y es del año 67. Qué bueno. Y pocos meses antes. Y eso, más las entrevistas, más la parte historicista que aportan los historiadores, como Juan Fran, por ejemplo, hacen que los historiadores corroboren, ¿no? Porque al final, por desgracia, lo que ocurrió en mi familia no fue un caso aislado. Ojalá lo hubiera sido. Por supuesto que no. O sea, es un ejemplo de todo lo que ocurrió en el territorio español, ¿no? Juan Francisco Colomina, buenas tardes. Buenas tardes. Historiador y presidente de la Asociación Memorial Histórica de Almería, ¿no? Vaya historia esta, ¿no? Pues tremenda. Como sí. bien dice, no es única, esto se ha repetido, en fin, sí, solamente sale tirar un poco de la historia del hilo para ver que hay un denominador común, ¿no? Son historias únicas, pero que tienen un universo común, que la represión es el silencio, es el exilio, es el miedo, y que bueno, dentro del conjunto del franquismo, pues esta historia van saliendo a flote poco a poco. ¿No? Muy tarde, pero van saliendo, al menos. Bueno, vamos a ver un pequeño tráiler. Repito, mañana presentáis en rueda de prensa esto que estáis contando y el viernes se va a proyectar íntegro el documental a partir de las 7 de la tarde en el Museo de Almería. Vemos el tráiler de Los Lobos. Adelante. La libertad y democracia vino después de una dictadura, que también a ver cómo se ha sacado eso. ¿Usted no considera que la Segunda República fuera una democracia? Pues no, Pero la gente votaba. la gente, claro. Y había un gobierno elegido Claro, en las urnas. Claro, que había. Sí. Y hubo un ejército sublevado. Pues sí, que pero sacó las entonces armas. vino lo que vino la dictadura. Vino la dictadura, igual que puede venir, y a lo mejor viene, si la tenemos encima. ¿Y a usted qué le parecería que viniese una dictadura? Pues mira, pues tengo una hija y me iría mal, pero por otro lado me vendría bien, ¿Por qué cree usted que le vendría bien a usted? porque se pondría cada uno en su sitio. Y quitaba, algunos se partían los pies para salir corriendo de aquí, sin vergüenza que hay. O sea, que usted quiere volver al 39. Pues sí. Y a lo mejor si vivía mejor. ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! Ese fue el título original, Jesús Martín de Moreno y 7 más, cambiado por el nombre de esta pedanía de Los Lobos, de la cual fue alcalde pedáneo tu bisabuelo, que es el protagonista. Las declaraciones de este señor no tienen desperdicio. Este señor, la verdad es que tuvo en el documental, dice, la entrevista duró como 45 minutos, incluso en el documental le reconozco su valía por haber dejado de entrevistarse, ¿no? Él es el nieto de don Mariano Arcas, que don Mariano Arcas después fue alcalde, una vez que estuvieron ellos en la cárcel, fue alcalde de la pedanía, y fue alcalde de la pedanía y fue una de las 5 personas que testificaron en contra en el Consejo de Guerra. Es decir, entonces yo lo localicé, de los 5 que testifican en contra en el Consejo de Guerra, hay dos herederos que localizo. Y tiene que quedar muy claro que en ningún momento, y sale en el documental, lo que no se busca es ni venganzas, ni represalias, y bueno, yo lo digo en el documental hablando con él, porque él y yo hablamos mucho y tal. Y yo le agradezco que salga y que diga lo que realmente piensa, porque él piensa así. Sí, está claro. Y es su punto de vista, y hay que respetarlo y ya está. Pero dice otras muchas cosas en el documental al respecto de todo lo que se vivió. Y yo en el documental, insisto, yo a él se ve, y me he dejado viéndome como le doy las gracias, diciendo, oye, le agradezco que usted haya dado la cara aquí y que exprese lo que expresa, su opinión, y ya está. Porque además yo le reconozco que también tienen derecho a que todo el mundo exprese sus ideas, aunque no nos gusten, por así decirlo. Y que en ningún momento ni el documental, ni las personas que, digamos, que en nuestra familia sufrieron la represión tal, en ningún momento no se busca ni venganza, nada, no se busca nada de eso. Solo buscamos la verdad y reparación y ya está, ya está. Y contarlo, que ya hacía falta. ¿A ti te sorprende cuando escuchas esta cosa, Juan? Pues me sigue sorprendiendo mucho, sí. Quizá porque yo ya he sido una generación muy posterior a la dictadura, ya en plena democracia, y me cuesta mucho, ya no solo este señor que puede ser mayor y quizá venga de ese mundo, sino que gente, por ejemplo, de mi edad, hable con ese desconocimiento a veces también de la dictadura, de la represión, y digan alegremente de que, bueno, no estábamos tan mal, ¿no? Bueno, es un discurso que pone los pelos de punta. Bueno,
Las fotografías que aparecían, es un pequeño tráiler, pero las fotografías que aparecían y el sonido de los disparos, de los fusilamientos, eso estaba al orden del día, ¿no? Si eso era vivir en democracia, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Pero es cierto que a mucha gente le fue bien, esto hay que reconocerlo, ¿no? Y quizás hay gente que lo pueda echar de menos, ¿no? Hay una expresión que dice, hay gente que le faltarían pies para salir corriendo, ¿no? Un nuevo exilio. ¿Qué? Un nuevo exilio. Un nuevo exilio. Por eso yo le digo, usted quiere volver al 39. Sí, claro. Curioso también me contabas, Miguel, con esto ya concluimos, te dejo marchar, que tenéis que estar en Almería. Por cierto, que hay dentro de este congreso de 80 años del exilio republicano andaluz, Juan, una charla esta tarde de la Escuela de Arte, Los institucionistas en el exilio. Jorge de Hoyos, profesor de la UNED, ¿no? Sí, es una conferencia dentro del marco de todo el... Realmente hoy se inaugura realmente las conferencias, el otro día fue la inauguración del congreso, la exposición, y es una charla muy interesante sobre la institución libre de enseñanza en el exilio, cómo luego todas estas entidades culturales educativas que estaban implantadas en la República pues se trasladan luego a Francia y sobre todo a México. Que me comentabas, Miguel, y con esto terminamos, que esto también es denominador común de lo que ha pasado durante estos años. En ese trabajo de campo que has hecho durante este tiempo para llevar a cabo el documental, hablando con tus familiares, una vez que habían realizado declaraciones, y tú las habías filmado, forman parte del trabajo audiovisual, te decían, por favor, aquello que te dije no lo saques, ¿no? Sigue habiendo ese miedo a recordar lo sucedido y a contarlo, ¿no? Completamente. O sea, en primer lugar, cuando vieron que empezaba ya en serio el tema del documental, ya hubo gente que se echó un poquito para atrás. Después, hablando con ellos, pude entrevistarles, pero después al entrevistarles, después al día siguiente se lo repensaban y me decían, oye, Miguel, mira, que me lo he pensado, que no quiero salir, que esto, lo otro. Pero, y eso es parte del miedo, eso es el trabajo que hizo la represión. En ese sentido, la represión lo hizo muy bien, porque ha llegado hasta mi generación, que yo tengo 43 años, yo no, hasta ahora, hasta recientemente, yo no sabía toda esta historia. Y es mi bisabuelo, es el abuelo de mi madre, quiero decir que es muy próximo. Y no sabemos nada. Es decir, que el trabajo, la represión en ese sentido, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? El silencio, el miedo. Entonces, y ante eso, yo tuve un debate, reconozco que tuve un debate interno moral, decir, bueno, o lo saco o no lo saco, me lo están pidiendo los familiares. Pero yo llegué a la conclusión que yo no quería formar parte de ese silencio. Que yo creo que ya llegaba la hora que por lo menos mi generación hablásemos y contásemos la verdad, y ya está aquí. Claro. Y contamos lo que había sucedido. Y que en ningún momento queríamos nada, ni venganza, nada, no buscamos nada de esto, sino pero que yo no podía formar parte, que yo me negaba. Yo no podía seguir callado y tenía que explicar todo lo que sabía, y por eso en el documental se ve todo lo que he descubierto y todas las investigaciones y tal, está en el documental. La autocensura, la peor de las censuras. Sí, ¿no? completamente. No querías formar parte de ella, no. Está claro. Os agradezco la visita, os dejo marchar. Recuerdo, mañana se presenta en rueda de prensa, el viernes a las 7 se proyecta íntegro en el Museo de Almería, en Carretera de Ronda. Gracias, Miguel, por la visita. A vosotros muchas gracias. Enhorabuena, Juan. Muchas gracias. Mantenemos el contacto. Una obra del gran Diego Velázquez está en Almería hasta el próximo 5 de mayo. Es todo un lujo poder ver el bufón Calabacillas, que es como se llama lo que presentaba hace un par de días el Museo de Almería, precisamente donde se proyecta este documental del cual estamos hablando. Hasta allí nos vamos. Juan Domínguez, adelante. Sí, Joaquín, desde el lunes llevamos hablando que íbamos a venir al Museo Arqueológico porque una de las grandes noticias precisamente en la capital almeriense era la llegada el pasado lunes de una de las obras más importantes de la pintura española, y por una u otra razón al final no hemos podido venir hasta el día de hoy. A Beba sí le saludaba yo el lunes, que tuve el honor de verle, creo que fue en el Hotel Catedral. Buenas tardes. Muy buenas. Ibas con el director del Museo del Prado, ¿te acuerdas? Sí, hemos tenido la suerte de inaugurar esta exposición, ¿no?, con la presencia del director del Prado y parte del equipo del Museo Nacional del Prado, de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y del ministro de Cultura. O sea que yo creo que ha sido un momento muy especial para la cultura almeriense. Bueno, cuando demos una serie de datos, verán los almerienses, aquellos que nos estén viendo en el programa en este momento, la importancia que tiene, porque vino directamente desde el Museo del Prado al Museo de Almería. Los dos suenan muy bien, pero es que ha tenido tan solo 2 salidas hasta el momento, esta hora, que creo que han sido Viena y Nápoles, o sea que Almería se convierte en una ciudad de lujo para recibir esta obra, ¿no? Sí, el otro día, ¿no?, se hablaba que estos días Almería se ha convertido un poco en la capital de Velázquez, andaluza. Esta exposición está dentro de un programa que se llama De Gira por España, con motivo del bicentenario del Museo Nacional del Prado. En 2019 se cumplen los 200 años de historia del Museo del Prado, y han elegido unas 12 obras maestras de su colección permanente, ¿no?, de su colección, para que viajen por todo el territorio español, una por comunidad autónoma. Y hemos tenido la suerte
y yo creo que bueno, ese reconocimiento, ¿no?, a uno de los mejores museos que hay en España y en Europa, de que sea el Museo de Almería el elegido en Andalucía. Bueno, y no lo hemos dicho todavía, llevamos ya un rato hablando, que esta obra se llama El Bufón Calabacillas. Sí, es un doble privilegio ser parte de un proyecto del Bicentenario del Museo del Prado, que es el museo de todos, y luego el pintor de los pintores, ¿no?, es Diego Velázquez, y el Bufón Calabacillas, que es una de las obras más reconocidas del pintor, de su línea de bufones, ¿no?, de su serie de bufones. Creo que pertenece al siglo XVII, prácticamente en el siglo de oro, ¿no? Sí, 1638, es una obra única por la libertad, ¿no? Los retratos de los bufones de Velázquez tienen una modernidad que todavía nos llama la atención, el contorno, el espacio neutro. Yo creo que es una oportunidad única que en Almería podamos ver esa pincelada, ¿no?, y al maestro de los maestros en nuestra tierra. Beba, ahora voy a saludar aquí a la amiga. ¿Hay medidas excepcionales de seguridad ante una obra de estas características aquí en el museo? Por supuesto, yo creo que también en parte hemos sido, ¿no?, seleccionados por ser un museo que cumple con las garantías de conservación, de seguridad muy importante. Tiene unos protocolos de conservación, de seguridad, el transporte, etcétera, y la conservación que por eso a lo mejor si venía a visitarnos nos ponemos muy serios, no se pueden realizar fotografías. Vosotros sois unos afortunados hoy que podéis estar tomando fotografías, pero realmente no se puede hacer, ¿no? Y sí, yo creo que nuestra compañera... En esto Loli Pardo nos va a asesorar a la misma maravilla. Sí, Loli, compañera. vente para acá si eres tan amable. Aquí he escrito yo restauradora. Efectivamente. ¿Ya he tenido oportunidad de hablar contigo alguna vez? Sí, pero en otras circunstancias. Quizás no tanto como restauradora, pero así es. Loli, cuando uno es restaurador y ve una obra de estas características, ¿qué siente? Pues siente emoción, pero yo también lo he comentado en otras ocasiones, para mí todas las obras de arte son iguales, porque desde mi punto de vista profesional yo tengo que darle a todas el mismo tratamiento y la misma consideración, es ética profesional. Nos hablaba Beba ahora de las medidas de conservación. Cuéntanos algunas de ellas para aquellos que somos un poco neófitos en la materia. Bien, en principio matizar que desde el Prado, para el préstamo de la obra que pudiera viajar aquí, nos han solicitado una medida de conservación, entre ellas, sobre todo, la seguridad que ya había hablado Beba y tú. Otro tema es el tema de la humedad relativa y la temperatura. La humedad relativa nos ha establecido unos parámetros de los cuales son necesarios mantenerse para que la obra siga en estado óptimo de conservación. ¿Y cómo se consiguen esos niveles? De humedad relativa y de temperatura. Bueno, el museo cuenta con un sistema de climatización que nos permite programar una temperatura y una humedad. La temperatura idónea para el cual. Sí, pero no obstante, dadas las temperaturas y humedades que tenemos en Almería, que suelen ser bastante altas, pues necesitamos de un equipamiento anexo que complementa lo que es mantener esa medida de humedad y temperatura, que además si te giras los puedes ver a tu derecha, bueno, a mi derecha. Bueno, cuando hemos ido ya a ciertos museos, hemos visto que en algunos de ellos lo que pasa aquí, que queda totalmente prohibido el poder hacer fotografías por el tema de los flashes. ¿Qué daño ocasiona? Pues la iluminación junto con la humedad relativa, el polvo, la polución, todos esos son factores de deterioro que influyen en la conservación de la obra. Es lo que podríamos llamar conservación preventiva. La iluminación concretamente, en este caso, tenemos nosotros puestos en el techo, es una iluminación por LED, que no tiene infrarrojos ni tiene tampoco ultravioleta. En el caso de los flash, el problema es que la intensidad lumínica, aunque sea de forma esporádica, va afectando a la conservación de la pieza. Y aunque todos pensemos que es algo concreto, imaginaros lo que es la acumulación de una foto detrás de otra. Y eso provoca unos efectos químicos sobre la obra de arte que lo que hace es una alteración a nivel de pintura, a nivel de barniz, en fin, que es bastante perjudicial para la conservación de la obra. Loli, ahora voy contigo. Veo una última cuestión. Si estas medidas se toman en el interior del museo, me pregunto qué medidas se tomarán en el transporte. Los transportes hay que tener en cuenta que son transportes especializados. De hecho, el transporte que lo ha traído uno de los mejores a nivel español. Y ellos tienen que garantizar durante todo el trayecto que se mantienen las condiciones de humedad relativa y temperatura. Igualmente el embalaje tiene que ser correcto, con materiales que no liberen ningún tipo de ácido. En fin, todo está siempre cuidadísimo. Esto es un mundo. Loli, qué bien lo ha explicado, hija de mi vida, un placer. Beba, ¿qué quería añadir?
No, decía que por suerte, ¿no?, la página web para aquellos que se queden con ganas de la imagen de la obra, la web del museo cuenta con una descarga en alta resolución, o sea que todos podemos llevarnos nuestro pequeño bufón calabacilla a casa si se quiere. Y también me gustaría añadir que la exposición está abierta a todos los almerienses y hay un programa científico, educativo y de acción cultural importante, conciertos, danza, visitas. Invito a todos los almerienses a visitar la exposición y a participar en la... Lo más importante, ¿hasta cuándo? Del 8 de abril al 5 de mayo, o sea que nos queda lo que es Semana Santa y un par de semanas. El 5 de mayo ya vuelve al Vamos, museo. el que no lo ve, el que no quiere, no la vea no por falta de tiempo. No, es una ocasión única, siempre está allí en la sala 15 del museo, es verdad que se puede visitar en el Prado, pero verlo a él solo yo creo que es una experiencia mucho más enriquecedora. Beba, muchísimas gracias, hija de mi vida. De nada. Loli, muy amable. Muchas gracias. Joaquín, pues Beba Pérez, la directora del museo, y en este caso también Loli Pardo, restauradoras, nos han atendido. Un lujazo tener una obra de estas características en el Museo de Almería, noticia que lógicamente teníamos que llevar en directo a los espectadores de nuestro programa Abierto al Atardecer. Hasta el 5 de mayo, así que pasen y vean el mayor espectáculo del mundo, entre ellos la pintura, evidentemente, y sobre todo un Velázquez, el bufón calabacillas. Una pausa, enseguida de vuelta encaramos la recta final. Hasta ahora.